con el nivel de mano y la verticalidad con la plomada. Construcción de losa de fondo. La mezcla mortero usada para la losa de fondo tiene dosificación de 1 de cemento, 2 de arena y 3 de gravilla. Para lograr mayor resistencia debe tener un espesor de 10 centímetros o más. La losa de fondo soporta el peso del cuerpo de la cisterna y el agua a ser almacenada. Para iniciar con este trabajo, realizar la limpieza, eliminando restos de mezcla y rastrojo de la superficie, limpiar los fierros de su oxidación existente. Una vez preparado el hormigón, se debe realizar el traslado al interior de la cisterna aproximadamente de unos 10 baldes de concreto. Acomodamos y compactamos la mezcla de mortero con badilejo en toda el área de la losa, manteniendo una uniformidad de 10 centímetros de espesor. Compactar y nivelar la mezcla de hormigón con una regla metálica. La superficie debe quedar áspera para mejor adherencia del revoque impermeabilizante que se colocará posteriormente. El nivelado debe tomar la referencia del centro de la cisterna, concluyendo este proceso salir por la misma abertura. Amarrado y tesado de las placas de la pared con alambre galvanizado. Luego del curado se realiza el amarre y tesado de las placas de las paredes con alambre galvanizado número 12. Se necesitará 25 kilos de alambre. Se recomienda extender el alambre para evitar que se enrede. Comenzar a girar alrededor de la estructura de la cisterna de abajo hacia arriba, con una separación de 3 centímetros aproximadamente en la primera fila con 14 vueltas, seguido en la segunda fila con 12 vueltas y la tercera fila con 8 vueltas. En la parte superior, reforzar dando 3 a 4 vueltas más. Esto sostendrá y enganchará las viguetas de la tapa. Si no se logra el tesado del alambre, volver a hacerlo usando un trozo de fierro curvado. Colocar debajo del alambre el tesador y tesar cada fila de alambre. Algunas veces puede dar vueltas, otras solo se dobla. Comenzar de abajo hacia arriba. Se debe tener cuidado de que no se rompa. Si aún percibe algún alambre suelto, doblar levemente con ayuda del tesador al lado opuesto y realizar este procedimiento del tesado uno por uno. Revoque externo de la pared de placas prefabricadas. Este trabajo se realiza por medio de 3 capas o procesos: agarre, gruesa y afinado o igualado, los cuales tienen la dosificación 1:3, lo que permite un acabado estético. Se recomienda, antes de poner el revoque, mojar toda la pared exterior. Esto ayudará a la adherencia de la mezcla mortero cuando se la aplique. Con la mezcla mortero se procede a revocar con la primera capa de agarre. Con ayuda del badilejo se lanza con fuerza a la pared la mezcla como una especie de golpeteo de 2 centímetros de espesor. La segunda capa gruesa se extiende emparejando con el frotacho, dándole la forma circular a la cisterna. El grosor necesario será de 1 centímetro. Con la ayuda del frotacho se aplica la capa final de la mezcla mortero. La finalidad de esta capa es corregir irregularidades y mejorar la forma circular de la cisterna. Al terminar, se debe notar solo el alambre en la abertura del descanso para el colocado de la vigueta de tapa. Revoque interno de la pared de placas prefabricadas. Para el revoque de la pared y el piso interior debe agregarse en el agua el hidrofugo, que es una solución impermeabilizante conocido como Sica. En un turril, llenar 180 litros de agua, incorporar 18 litros de impermeabilizante. Esta preparación será usada para elaborar la mezcla para el revoque de la pared interior y de la losa de fondo. Realizar un raspaje de la superficie con el badilejo para eliminar restos de las juntas. Humedecer en su totalidad todo el interior de la cisterna para aplicar el mortero. Realizar el revoque con fuerza sobre la pared. Tener en cuenta que cuando se comienza se debe terminar, ya que es la capa de agarre. Posteriormente, se coloca la segunda capa, es decir, la capa gruesa, realizando un compactado manual de abajo hacia arriba.
Una vez fraguado por 15 minutos, se procede a realizar un afinado superficial con el frotacho. Se utilizará una mezcla fluida para dar la forma circular de la cisterna. Terminado este proceso, se comienza con el revoque de la losa de fondo con 2 centímetros de grosor. Previamente se humedece, se empieza de un lado y se concluye en el mismo lugar, colocando las 3 capas de mezcla, agarre, gruesa y fina. Posteriormente, realizar el curado por 7 días. Montaje de las viguetas para las placas del techo. Para el ensamblaje de las viguetas se debe esperar el fraguado del revoque interior y exterior por lo menos 7 días para proceder con la construcción de la tapa de la cisterna. Para esto debemos contar con una viga de 4 metros de largo de 15 por 10 centímetros que servirá de andamio. Para el encofrado, un puntal de 2.40 metros de largo y 12 centímetros de diámetro y una rueda de 54 centímetros de diámetro por 2.5 centímetros de grosor. Se prepara el encofrado de sujeción del techo usando el puntal y la rueda de madera. La rueda es reforzada para sostener el peso de las viguetas entre otros elementos del techo. Colocar la viga sobre las paredes de la cisterna. Ubicar en la parte central de la cisterna el encofrado de sujeción del techo. Para la extracción del puntal, no olvidar colocar en la parte del piso una tabla de 30 por 20 centímetros y 2.5 centímetros de espesor, donde descansará el encofrado de sujeción del techo. Esta, además, debe estar alineada y nivelada correctamente. Limpiar las 21 aberturas de descanso, eliminar todas las aristas sobrantes de mezcla mortero del revoque interno y externo para el mejor apoyo de las vigas. Se debe contar con todos los materiales requeridos en el lugar, el alambre galvanizado, el mismo que se usó para el refuerzo de la pared, las placas de la tapa y las viguetas puestas en abertura de descanso. Colocar las viguetas según la secuencia numérica para no desequilibrar el encofrado de sujeción del techo. Primero colocar 4 viguetas en forma de cruz debidamente alineadas y centrar bien el encofrado. Las viguetas se posicionan entre el encofrado y la pared de la cisterna. Posteriormente, sujetar o marcar las 4 viguetas. Luego son colocadas el resto de las viguetas. Una vez colocadas todas las viguetas, se las va alineando para que estén centradas. Estas no deben sobresalir de la superficie de la cisterna. La dirección de las terminales de fierro de las viguetas deben apuntar hacia arriba. Preparar el alambre galvanizado para su posterior amarre en círculos. Eliminar el óxido de las puntas de fierro corrugado. Luego, humedecer para que se adhiera la mezcla de hormigón. Verter un balde de mezcla de hormigón para formar el cilindro de compresión. Verter un balde de mezcla de hormigón para formar el cilindro de compresión. Luego rellenar y compactar bien la mezcla. Tratar de llegar a todos los espacios posibles. Esto se hace con una varilla para evitar espacios vacíos o cangrejeras. Compactar la mezcla con ayuda del badilejo lo más fuerte que se pueda. Completar con el resto del hormigón restante hasta llegar al ras. Al extremo del alambre de amarre, realizar una atadura en forma de anilla. Realizar la atadura inicial ensartando la anilla de alambre galvanizado y una de las terminales de fierro de las viguetas. Comenzar a girar por debajo de las salientes de las terminales de fierro, tratando de tesar lo más posible. Utilizar casi todo el alambre y con ayuda de las tenazas, tesar lo más fuerte posible. Amarrar con un pedazo de alambre de forma cruzada en los ganchos para evitar que se suelte. Colocado de las placas del techo. Esta tarea debe ser realizada inmediatamente después de haber terminado la sujeción de las vigas de la cúpula. Para esta tarea, acopiar las placas cerca de la cisterna, replantear la posición de la compuerta de entrada y los orificios de ingreso y salida del agua. Por el espesor de las placas prefabricadas o por el manipuleo pueden tener algunas fisuras o roturas. El constructor debe decidir si utilizar esas placas o reemplazarlas por otras. Colocar las placas de la primera fila. Calzar entre las viguetas de manera exacta. En un extremo se coloca la compuerta de ingreso y a sus lados las placas con aberturas para la bajante y salida de agua.
Proseguir con la segunda fila del mismo modo. Es importante colocar la cara afinada por dentro y la áspera por fuera para una mejor adherencia del revoque. El colocado de la tercera fila se debe realizar de la misma forma, seguir el mismo orden si es necesario, limpiar las aristas de las placas. Colocar más mezcla de hormigón en la cúpula de la tapa y la anilla de compresión, al igual que las intersecciones, con ayuda del badilejo darle forma redondeada y compactada. Revisar que todas las placas del techo estén sentadas en las viguetas. Colocado de la compuerta de ingreso. La compuerta de ingreso es colocada antes de realizar el revoque del techo. Esta debe fijarse muy bien, colocarla al nivel del revoque que luego será vaciado en el techo.